ha quedado alguna consulta, alguna duda respecto a las clases anteriores. La clase anterior estuvimos viendo justamente presupuesto por programa, y hoy vamos a tratar el tema del sistema presupuestario en la provincia de Salta, que tiene algunas particularidades y algunas diferencias respecto al régimen nacional, no demasiadas significativas, pero sí que vale la pena de alguna manera puntualizarlas a los fines de que ustedes lo puedan entender de mejor forma. Además, debo mencionarle que toda la práctica que nosotros hacemos en las clases prácticas se lleva a cabo con el régimen de la provincia, por lo tanto es importante que ustedes conozcan en teoría cómo funciona. Sobre esto no hay bibliografía, solamente está la ley de contabilidad y lo que podemos aportar desde la clase teórica. No hay otra bibliografía para ver, por lo tanto les pido que pongan mucho énfasis en aprender lo que acá se puede dictar. Bueno, ¿alguna consulta entonces? ¿No hay consulta, Rosarito? No, parece que no, están todos callados. Bueno, sí, mudo, sí. Veo que hay bastante menos gente que en la clase anterior, ¿sí? Sí. Contador, ahí me acaban de consultar por privado si se van a hacer los controles de lectura. Sí, sí, lo vamos a hacer probablemente la próxima semana. Así que ya les voy a estar informando. Para ello necesitamos que dentro de la página Moodle, Rosario, le abras ahí una suerte de consulta para todos, a los fines de que se inscriban quiénes van a participar del régimen promocional y quiénes van a quedar en el régimen de regularidad. De tal manera que nosotros tengamos entonces identificados a todos aquellos que van a participar de los controles de lectura y de las evaluaciones que vamos a realizar la semana que viene. Sí, ahí Bueno, veo que hay Leonardo Rueda, dice que está levantando la mano. sí, pero no preguntó nada. Leonardo, te pido que preguntes por chat, porque no puedo habilitar los micrófonos, dada la cantidad de chicos que hay, va a ser imposible poder comunicarnos. Así que por chat, comunícate con Rosario a los fines de que me informe qué es la consulta que requieres o que necesitas hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? No, nada más, puede comenzar con la clase. Bueno, Bueno, hay una pregunta de la materia que si se vence en septiembre, si se puede promocionar. ay, sí, sí, ya le dijimos que sí, todos van a poder participar en la promoción, sí, 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 sí. En la medida en que estén inscriptos para cursarla, ¿eh? Si no están inscriptos, ya no es problema nuestro, ya es un problema administrativo que obviamente a nosotros no nos permite evaluarlo, ni tomarle nota, ni nada, por cuanto, para que nosotros podamos tenerlos como alumnos cursantes, deben estar inscritos en el SIU en la materia, y eso ya está vencido, así que no se pueden venir a inscribir ya ahora. Ya ahora, esos alumnos, lo único que les queda es rendir la teoría en la primera mesa presencial que pueda habilitarse, que seguramente será recién en julio. Pero no hay posibilidad ya de inscribirse. Sí, ¿alguna otra Sí, pregunta? otras dos. Con respecto a los SAF, ¿puede tener unidad de control interno? Con respecto a los SAF, ¿qué me dice? Si los SAF tienen una unidad de control interno. No, los SAP no. El organismo tiene algunos organismos, es decir, las jurisdicciones y entidades tienen, pero ya eso lo veremos cuando veamos control interno. Eh, Perfecto. pero no depende del SAF ni tiene, al contrario, los controla los SAF, pero no tiene dependencia de los SAF. Sí, ¿qué otra Sí, cosa?
Y bueno, como para cerrar, si todos los que están regulares pueden promocionar. Ay, pero ¿cuántas veces van a preguntar lo mismo? Eso que lo pregunten directamente en administración, o sea, yo no manejo el tema administrativo. Los que están regulares tendrán que rendir la materia en julio, cuando se habiliten las mesas presenciales. Estimo que será julio, porque mayo yo creo que hay que descartar la mesa de mayo. Entonces, pero si no están inscritos en el SIU para cursar la materia este año, no pueden rendir los parciales. Nosotros vamos a tomarle exclusivamente a los que están inscritos en SIU. Para la gente que tiene regular la materia desde el año pasado y que no está cursándola en este momento porque no está inscrito en el SIU guaraní, ¿no es cierto? Vale que tomen las clases, que hagan un repaso general de la materia viendo las clases, no hay ningún problema, pero tendrán que rendir la materia presencial. Es decir, no podemos imponer un criterio sobre la reglamentación ya existente. ¿Está claro la respuesta? Sí, muy Podrán claro. hacer el régimen promocional quienes están inscritos en la materia para cursar este año. Y ahora lo que le estamos pidiendo a todos esos inscriptos, que son algo así como 480 alumnos, Rosarito más o menos, ¿no? 470 creo, por ahí. Bueno, esos 470 que están inscriptos, esos 470, lo que les pido es que se inscriban dentro de la Moodle que le vamos a habilitar, quiénes van a participar del régimen promocional y quiénes se van a quedar en el régimen de regularidad. Para los que se inscriban en el régimen promocional, la semana que viene tenemos la primera evaluación y los controles de lectura. Así que si están estudiando, se pueden inscribir en régimen promocional. Si no están estudiando y no la están siguiendo a la materia, que se queden en el régimen de regularidad y la rindan la materia en la mesa presencial una vez que la regularicen. Porque tampoco vamos a aceptar, digamos, de alguna forma que se inscriban y no estudien. O sea, acá todo este esfuerzo que está haciendo la facultad, que estamos haciendo los profesores para dar este dictado con esta metodología y demás, eh, tiene también la necesidad de una respuesta por parte de ustedes, que es el hecho de llevar la materia estudiando y comprendiéndola y llevando la bibliografía, inclusive que nosotros le hemos ido dando en cada una de las clases. Por esa razón, entonces, les pido que en ese sentido sean francos y sinceros cuando se vayan a inscribir. Si están en condiciones, lo hagan. Si no, no vengan a timbear acá, porque en esta materia no se acepta la timba. No se acepta eso de venir y tirarse un lance, porque los temas son bastante complicados, complejos, y se requiere conocimiento, y para tener conocimiento se necesita estudiar. Esta es una materia que requiere de mucho estudio, porque es única en la carrera, porque no tiene nada que ver con todas las otras contabilidades que ustedes han visto, como habrán podido apreciar ya a lo largo de las clases, y que por lo tanto requiere un esfuerzo, el mínimo esfuerzo para poderla regularizar o promocionar, de acuerdo al criterio que ustedes tengan. Sí, Rosario, Sí, ¿alguna otra pregunta más? si se puede promocionar la materia teniendo correlativas pendientes. No, eso no está aceptado reglamentariamente. Otra pregunta es si los controles de lectura son solamente para los que quieren promocionar. Sí, vamos a hacerla a los que están inscritos en el régimen de promoción. ¿Por qué la pregunta? Yo creo que para saber si los que quieren cursar en el régimen de regulares también deberían rendir el control de lectura o no. Bueno, si lo quieren hacer ya es una cuestión voluntaria, pero lo que sí necesitamos saber quiénes son los que están participando de la promoción y quiénes están en el régimen de regularidad, eso sí. Pero sí, 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 lo pueden hacer. De hoy a última, la tarde voy a subir la encuesta. bueno, Y perfecto. otra cosa es si existe la posibilidad de que
si es que en algún momento volvemos a clases presenciales, se sigan dictando clases virtuales. Eso va a depender de la decisión de la facultad, pero yo, quieren que les diga mi opinión, creo que vamos a tener clases virtuales hasta que terminemos el cursado. No creo que volvamos a las clases presenciales, porque no está la situación para volver. Es decir, si bien en Salta no hay infectados, no hay casos, pero en cualquier momento lo podemos podemos llegar a volver a tener. Por lo tanto, no creo que hasta julio. Nosotros estimamos que en la última semana de junio, primera de julio, estaríamos terminando el cursado de la materia de esta forma. Y ya estaríamos en condiciones entonces para tomarle los parciales en cuanto habiliten la facultad, pero no sabemos si será en julio, será en agosto, pero este mes seguro que no. Y en junio dudo que se habilite. Y una última pregunta, ¿hasta qué tema entraría más o menos en los controles de lectura? Vamos a ver seguramente hasta el tema que vemos el jueves, que va a ser la última clase de sistema presupuestario, porque la otra semana, el martes de la otra semana, ya entramos en sistema de tesorería. Así que va a ser control sobre lo que es sistema presupuestario. El jueves, perdón, hoy vamos a ver el sistema provincial y el jueves vamos a ver resultados presupuestarios y con ello terminamos sistema presupuestario. Por supuesto que también vamos a ver toda la primera parte vinculada a la organización y de la hacienda pública. Así que bueno, no hay ninguna otra pregunta por ahora. Sí, que bueno, como no hay biblioteca abierta, sí se podrían guiar de los documentos de cátedra y de las clases para estudiar. Sí, de todas maneras, en el sistema presupuestario yo ya les indiqué que lo más apropiado para hacer en este tiempo, justamente por la falta de biblioteca, es estudiar del manual de sistema presupuestario que está subido en la página Moodle, ¿sí? Y por otra parte, el Achabayán está al alcance de todos ustedes a través de la biblioteca virtual. Por lo tanto, ya tienen dos elementos muy importantes para estudiar esta primera parte que vamos a evaluar la semana que viene. En lo que hace a organización, pueden verlo por Achabayán. Muchas preguntas van a tener que ver también con la normativa legal, por lo tanto, la ley 24.156 o la ley de contabilidad también tienen acceso porque también está subida a la Moodle. Y las leyes son muy importantes, chicos, así que en ese sentido les pido que no dejen de ejercer la lectura sobre esas dos normas que son básicas e importantes para que ustedes la entiendan de mejor forma la materia también. Así que bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces el sistema presupuestario de la provincia de Salta. Y en ese sentido, a ver si me permiten. Vamos a comenzar analizando lo que es la ley de contabilidad, precisamente. ¿Sí? Ustedes saben que la ley de contabilidad es una norma que originalmente se sancionó en el año 1957. Dijimos ya reiteradas veces que es una norma bastante vetusta, bastante obsoleta, si se quiere, por cuanto se sancionó cuando aún todavía ni siquiera había computadora funcionando en la República Argentina. No solamente para el sector público, ni siquiera para el sector privado. Por lo tanto, más allá de esa desactualización, tiene mucha desactualización normativa vinculada a todos los avances que han producido las técnicas del sector público en los últimos años, que no están asimiladas precisamente con la norma legal. Ustedes saben que toda norma legal de alguna manera expresa de lo que expresa digamos, las condiciones técnicas del momento de su sanción.
Y en ese tiempo, obviamente, la administración se manejaba todo con pautas muy tradicionales, inclusive con el modelo de técnica tradicional presupuestario, no con la técnica de presupuesto por programa. Y, y es por esa razón entonces que entendemos que está desactualizada, vetusta y obsoleta, pero está vigente y la provincia no la ha modificado, y es la gran asignatura pendiente que tiene la administración del gobierno provincial y la legislatura, por ser una ley y por tener que ser sancionada precisamente por ese órgano del poder. De todas formas, lo que está vigente es lo que vamos a analizar hoy, y vamos a comenzar diciendo que en la ley de contabilidad, en lo que respecta al sistema presupuestario, que es buena parte de lo que tiene normatizado, porque tan solo le ha quedado dentro del marco de la ley de contabilidad lo vinculado a presupuesto, a tesorería y a administración de bienes. Ya no tiene nada de contrataciones, tampoco hay normas vinculadas a crédito público, salvo las generales establecidas en la Constitución. Y por lo tanto, por esa razón es que le damos algún protagonismo, digamos, a la ley en el análisis del sistema presupuestario, porque es justamente lo único que le queda de importancia en su normatización. Digamos que el presupuesto general, en el capítulo 1, nos habla precisamente del contenido y menciona que el concepto de autorizaciones a gastar, que son los créditos presupuestarios, o sea, los gastos autorizados en la ley de presupuesto. Esos son, en definitiva, las autorizaciones a gastar. Y además establece cuál es el concepto de los recursos que se destinan a financiarlo, es decir, dando el orden de gastos y recursos que componen el presupuesto y una conceptualización de ambos temas. Luego, respecto a lo que hace a la estructura, menciona la ley que la estructura del presupuesto adaptará la técnica más adecuada. Y aquí sí hay que reconocer que fue de alguna manera bastante visionario quien redactó esta norma, porque las técnicas fueron progresando y avanzando desde 57 para acá, se imaginan, de muchas formas, a tal punto que entonces la provincia, ya por una norma reglamentaria, por un decreto, fue adoptando distintas técnicas. Hoy, la técnica que se ejercita para la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto en nuestra provincia es la técnica del presupuesto por programa, que tiene un nombre distinto simplemente por querer diferenciar el tema programa, dado que la provincia cuando se instaló en la técnica tenía algunos programas en salud y en educación, sobre todo en el área de salud y educación, que iba a dificultar entonces o iba a confundir en gran parte el tema del nombre programa, y por eso se le llama presupuesto por curso de acción, pero que es exactamente la misma técnica del presupuesto por programa. Cambia el nombre ese de programa por curso de acción. En cuanto a procedimiento, la ley nos menciona que, en primer lugar, que el ejercicio anual comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año, como en toda la República Argentina, todas las provincias argentinas y el Estado Nacional. Vimos también que su ejercicio anual comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, es decir, concuerda con el año calendario. Situación que, como ya en algún momento creo que lo he mencionado, no es exclusivo, o mejor dicho, no es la situación que se da en todo el mundo, ¿no es cierto? Hay países donde el ejercicio anual comienza el 1 de septiembre, como el caso de Estados Unidos, u otros que comienzan el 1 de marzo, como algunos de los países europeos. Es decir, no necesariamente tiene que concordar con el año calendario, pero sí reiterar que en nuestro país el ejercicio anual
en el sector público, en la administración pública, tanto nacional como en todas las provincias y en todos los municipios de la Argentina, concuerda con el calendario, 1 de enero a 31 de diciembre. Lo segundo que nos menciona en cuanto a procedimiento es el tema de la prórroga. Y menciona que si al 31 de diciembre del año anterior, al ejercicio que se va a iniciar el 1 de enero, no está sancionada la ley de presupuesto, entra en vigencia o queda en vigencia el presupuesto del ejercicio anterior. Es decir, que hay una suerte de prórroga automática. Y justamente eso lo vamos a ver enseguida porque esta situación es la que estamos viviendo en la actualidad. ¿Sí? El presupuesto 2020 no se sancionó, por lo tanto estamos con la prórroga del presupuesto 2019. Ya vamos a analizar las causas cuando lleguemos a ese punto. Lo tercero que nos habla en cuanto a procedimiento es el tema de las emergencias, que nos menciona que el Poder Ejecutivo tiene facultades y atribuciones para incorporar partidas presupuestarias, según la ley, en 5 casos, pero de los cuales 3 ya no tienen ningún tipo de vigencia. Solamente han quedado 2 y no vamos a referir a ellos porque sería largo analizar la desactualización de las otras 3 alternativas para incorporar partidas presupuestarias. Y las 2 que han quedado vigentes son precisamente el caso C, cumplimiento de sentencias judiciales, y el caso D, en caso de epidemias, inundaciones y otros acontecimientos imprevistos que hagan indispensable el socorro inmediato del gobierno. Son los 2 casos que permite la ley de contabilidad que, sancionado el presupuesto y no existen partidas, el Ejecutivo tiene la facultad de incorporar esas partidas. En primer lugar, insisto, sentencias judiciales, es decir, cuando algún juez dicta una sentencia condenándola a la provincia al pago de una determinada suma de dinero dado en algún juicio que haya tenido en contra la provincia, y por esa razón entonces, como eso tiene la obligación de cumplir el Estado provincial, debe incorporarse la partida para poder hacer efectivo ese pago establecido en la sentencia judicial. Y la segunda, como dijimos, es el caso de epidemias, inundaciones u otros acontecimientos imprevistos, que es la situación que hoy vivimos. Hoy el gobernador de la provincia, por ley de contabilidad, está facultado para incorporar partidas presupuestarias, dada la situación de la pandemia hoy existente en Salta, en el país y en el mundo entero. Por lo tanto, está habilitado para modificar el presupuesto e incorporar las partidas necesarias. De hecho, se está produciendo esta situación. En cuanto a cuentas de tercero, lo que menciona la ley de contabilidad, que no constituyen estas cuentas de tercero autorizaciones para gastar, pero deben estar sometidas a las mismas normas y autorizaciones para su ejecución. ¿Qué son las cuentas de tercero? El caso, el ejemplo más práctico, más claro, para que ustedes lo puedan entender, es aquellos fondos que vienen de nación para distribuirse entre municipios, pero se utiliza la provincia como fuente de distribución. Es decir, los fondos van destinados a los municipios, pero llegan a la provincia, y la provincia es la que lo debe incorporar como cuentas de tercero, y luego distribuirlo entre todos los municipios. El fondo de la soja, por ejemplo, era un caso típico, y un ejemplo característico de este tipo de cuentas. Que lo que dice la ley es que no se deben incorporar como autorización a gastar, porque la provincia no lo puede gastar, porque no es una cuenta que les corresponda, no es una partida que les corresponda, pero se deben incorporar como cuenta de tercero y liquidarse después a cada uno de los municipios como corresponde. ¿Sí?
Y lo último que nos menciona en cuanto a procedimiento es la afectación por ley, que también es una normativa que ha quedado bastante en desuso, porque hoy ya tiene que ver con los recursos que se afectan por ley a un determinado tipo de gastos. Y esto ya ha quedado bastante desactualizado, porque las afectaciones de recursos a determinados tipos de gastos no se están realizando ya por una suerte de, digamos, de impedimento técnico. En general, todos los presupuestos provinciales y el presupuesto nacional han establecido. Esto en cuanto al procedimiento. Y hablando de la prórroga, precisamente, que les mencioné recién, y les comenté que el ejercicio 2020 hoy está prorrogado con la ley 8178 del 20 de 12 del 2019, que fijó la prórroga del presupuesto 2019 para este ejercicio. La ley del presupuesto 2019, la 8127, que fue sancionada a fines del 2018, y es la que hoy está vigente también para el presupuesto 2020. Eso faculta al Poder Ejecutivo a adecuar créditos presupuestarios. No sé qué está pasando ahí, que siento mucho. Hola. Sí, había un alumno que había prendido el micrófono, pero lo acabo de silenciar ya. Ah, bueno, perfecto. Entonces, esta prórroga establece que para el 2020 va a estar vigente el presupuesto 2019. ¿Por qué se dio la prórroga? Ustedes saben que el año pasado hubo elecciones, el 10 de diciembre asumieron autoridades nacionales nuevas, autoridades provinciales y autoridades municipales, en los tres niveles, en las tres jurisdicciones. Y resulta que el presupuesto nacional, el proyecto de presupuesto nacional que se había enviado en términos en el mes de septiembre, como lo estudiamos hace 2 clases, al Congreso Nacional, las autoridades electas no compartían el criterio de la línea política que establecía ese presupuesto, porque además tenían mucha diferencia respecto a la actual conducción política del país con el tema del endeudamiento externo. Y por esa razón entonces se frenó su tratamiento y obviamente su aprobación hasta esperar qué es lo que sucede con la negociación de la deuda, que recién en este tiempo se está llevando a cabo, para poder entonces elaborar un proyecto nuevo. Como desde la nación depende mucho los recursos que por coparticipación federal reciben las provincias y los municipios, de alguna manera obligó a las provincias, todas las provincias argentinas y a todos los municipios, a también establecer la prórroga del 2019 y a no sancionar un nuevo presupuesto en vista de que no tiene certeza con respecto a los recursos que van a recibir de coparticipación federal. Y esa es la razón por la cual está prorrogado todos los presupuestos en el país. No hay ninguna jurisdicción que haya sancionado un presupuesto 2020. Ni las provincias, ni los municipios, y obviamente la nación, que ha sido de alguna manera la causante de esta situación. Ahora bien, superado el tema de la negociación de la deuda, se elaborará un proyecto para el 2020, y miren, con la situación de crisis y pandemia que hay hoy, donde el Ejecutivo tiene inclusive facultades para, tanto en provincia como en nación, para hacer cambios de las partidas presupuestarias como consecuencia de la pandemia, me parece que no vamos a tener presupuesto 2020, que ya directamente se va a trabajar seguramente en el presupuesto 2021, porque de hecho ya en este tiempo, a nivel nacional, ya se comienza a trabajar con el presupuesto 2021. Con el presupuesto del próximo ejercicio, es decir, se comienza mayo, junio del año anterior, precisamente los anteproyectos jurisdiccionales.
Con lo cual, yo entiendo que no se va a sancionar presupuesto ya este año. Muy difícil. Y vamos entonces a lo que es el proceso presupuestario en la provincia. Idéntica situación que ya lo que ya estudiamos en Nación hace 2 clases atrás. El proceso es el mismo. Está compuesto de la formulación, de la aprobación, de la ejecución del presupuesto y de la evaluación del presupuesto, en las mismas condiciones que estudiamos el tema nacional. En ese sentido, se mantiene las mismas condiciones. En la formulación presupuestaria, las etapas también son similares, donde se trabaja con una política presupuestaria previa, se elaboran los anteproyectos del presupuesto por cada una de las jurisdicciones y entidades, y luego se consolida en la Oficina Provincial de Presupuesto y se elabora el proyecto de ley. En este sentido, podemos decir que en cuanto al tema de la política presupuestaria previa, está establecido desde la más alta autoridad del gobierno provincial, lo cual en reunión de gabinetes y hoy con los 2 coordinadores que tiene el Ejecutivo Provincial, se trabaja precisamente en el establecimiento de cuáles van a ser las prioridades políticas del gobierno, cuáles van a ser las áreas que van a tener de alguna manera algún mayor predicamento, presupuestariamente hablando, que indudablemente en este momento y con la situación que vivimos va a estar vinculado en gran parte a lo que es salud y a lo que es desarrollo social. En primer lugar, por la atención de las consecuencias de la pandemia y en segundo, perdón, de los enfermos de la pandemia y en segundo lugar, a la atención a las consecuencias de la pandemia, o sea, a la repercusión en el punto económico. Tiene mucho que ver esta situación, dado que ustedes saben que las cuarentenas en general han traído como consecuencia la paralización de muchas de las actividades económicas y por ende mucha gente que no está trabajando y que no está produciendo. Sí, hay preguntas, Rosarito. Sí, una alumna le pide si por favor puede volver a la filmina siguiente, a la de la prórroga, a la filmina donde dice el proceso presupuestario. ¿Acá? Sí. Ajá. ¿Y qué pasa? Debe ser que le faltó copiar algo o algo así. Es la misma filmina de la Nación, exactamente la misma. Las mismas etapas, formulación, ejecución, aprobación, ejecución y evaluación. Y la vamos a ver ahora cómo funciona concretamente en la provincia. ¿Alguna otra consulta? No, nada más contado. Bueno, entonces, la política presupuestaria previa dijimos que se establece desde la más alta conducción del gobierno, que es el gobernador de la provincia. La diferencia acá con Nación es que acá no hay jefatura de gabinete en la provincia, y recordemos además que la jefatura de gabinete a nivel nacional está establecida por Constitución y que además, por el artículo 100 de la Constitución, le otorga la facultad de ser el jefe administrativo del país. Y el jefe de gabinete es, en definitiva, quien ejecuta el presupuesto, quien conduce la ejecución del presupuesto. De allí que la importancia del jefe de gabinete en el sistema presupuestario es significativa. En cambio, acá en provincia no hay jefatura de gabinete, por lo tanto, las pautas políticas para establecer la formulación se realizan desde la gobernación de la provincia. Luego se realizan los presupuestos preliminares o anteproyectos en cada una de las jurisdicciones y entidades, donde en cada organismo prepara su propio anteproyecto de presupuesto. Eso se hace dentro de las jurisdicciones. La programación presupuestaria parte de los objetivos y políticas de la jurisdicción. Eso es en función de la misión y las funciones que tiene cada organismo. Y se establece el procedimiento de curso de acción, es decir, del presupuesto por programa denominado curso de acción. Quiero que quede claro que es exactamente igual la técnica del presupuesto por programa al que utiliza la provincia, que le denomina curso de acción, pero que en realidad es presupuesto por programa.
¿Sí? Eso quiero que quede claro. En el proceso de elaboración del presupuesto por curso de acción, el presupuesto debe reflejar en todas sus etapas los procesos productivos de los entes públicos. Es decir, cada organismo tiene su proceso productivo. ¿Qué es el proceso productivo? Lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Es la labor, la tarea de producción del bien o servicio que ese organismo le presta a la comunidad. Todo organismo público tiene un fin, tiene una misión, tiene una función que cumplir. Y eso se llama precisamente la producción de un bien o de un servicio que le da a la comunidad. Y es lo que denominamos proceso productivo. Se considera al Estado entonces como un productor de bienes y servicios. Es fundamental el análisis de la relación insumo-producto en cada caso, esto lo vimos en la clase pasada. Insumo dijimos que es todo aquello necesario para producir el bien o servicio por parte del organismo, y producto es justamente lo que le brinda a la comunidad, lo que le da justamente como bien o servicio a la comunidad. Y la técnica presupuestaria debe posibilitar una clara determinación, utilización e interpretación de bienes y servicios que se producen y los recursos que se utilizan para ello. De allí la importancia que tiene esa relación insumo-producto que tanto énfasis pusimos la clase pasada, analizándolo y evaluando. El Contador, presupuesto por... ¿Sí? sí hay una consulta. Si es lo Sí. mismo presupuesto preliminar que programación. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver, volvamos para acá. No. Cuando hablamos de presupuesto preliminar, hablamos de elaboración del anteproyecto del presupuesto. Eso es el presupuesto preliminar o anteproyecto. Se le da el nombre de anteproyecto, que es como lo mencionamos en general nosotros, o también de presupuesto preliminar, que sería el anteproyecto que cada organismo, o el presupuesto preliminar que cada organismo prepara, ¿sí? Y lo remite a la oficina de presupuesto para que se haga la consolidación de toda la información de todos los organismos de la administración pública y se puede elaborar entonces el proyecto de presupuesto general, que es el que se remite a las cámaras. Ese es el presupuesto preliminar o anteproyecto. Es lo mismo. El anteproyecto de cada organismo, el que se prepara dentro de cada organismo de la administración pública. ¿Y cuál era el otro tema? Programación. No, pero la programación es ya la ejecución. La programación presupuestaria tiene que ver con la ejecución del presupuesto, cómo se programa la ejecución del presupuesto. Eso lo vimos hace 2 clases, justamente cuando analizamos la ejecución del presupuesto. Que vamos a ver ahora también que en la provincia también se trabaja con la programación presupuestaria. ¿Sí? Pero que quede claro que son cosas totalmente distintas. ¿Sí? ¿Le ha quedado claro a la alumna o al alumno? Todavía no respondió, pero supongo que sí. Bueno, ¿hay otra consulta? Nada más. Bueno. Entonces, este presupuesto preliminar o anteproyecto se realiza dentro de la jurisdicción o entidad. Estamos en la formulación. Cuando hablamos de programación presupuestaria ya estamos en la ejecución. Son 2 cosas muy distintas, ¿eh? A no confundir. Estábamos acá. No, estábamos acá. El presupuesto por curso de acción entonces debe contar con una unidad administrativa responsable de planificar la gestión productiva. El curso de acción es la categoría de mayor nivel dentro del proceso de presupuestación de cada organismo y cada curso de acción puede generar más de un producto final. La actividad es la categoría de curso de acción de menor nivel y el proyecto es la categoría en la cual la resultante del proceso de producción es un activo fijo. Obra en la categoría de mínimo nivel respecto de la producción de un proyecto. Acá,
juega exactamente lo mismo que vimos la clase pasada. El curso de acción reemplaza al concepto programa, pero es el mismo, la misma naturaleza y conceptualización, en definitiva. Actividad también cumple el mismo rol de lo que es una actividad en el presupuesto por programa. Y proyecto y obra está vinculado, como ya dijimos, ¿no es cierto?, a la producción de un capital o de un bien de capital que se incorpora al patrimonio del Estado. Por lo tanto, juegan exactamente el mismo rol. Lo único que cambia el nombre de curso de acción por programa. Pero es exactamente lo mismo que vimos la clase pasada. O sea, cuando ustedes en el manual del sistema presupuestario estudien el presupuesto por programa, que allí está bastante bien desarrollado, todo eso también es aplicable a la provincia de Salta, nada más que le tienen que cambiar el nombre de programa por curso de acción. Exactamente lo demás, todo es igual. Acá en esta placa trato de graficar un poco cómo funciona. El curso de acción con la actividad, acá no hay subprograma como hay en La Nación, y el proyecto con la obra. Lo primero está vinculado a las distintas tipos de orientaciones que en el organismo se le puede dar a sus funciones, a sus tareas, y lo del proyecto con obra, todo aquello, insisto, que da la posibilidad de incorporar un bien de capital al patrimonio del Estado. ¿Qué características deben contener los cursos de acción? Deben estar insertos dentro de la política presupuestaria de la entidad, la unidad ejecutora deberá ser única, se identifica los productos que genera, identificar en forma física y financiera los insumos que están en el curso de acción, describir las metas por curso de acción y establecer los indicadores de gestión de eficiencia y eficacia. Todo esto se da en la elaboración del presupuesto de la provincia, ¿sí? Cada curso de acción está en función de una política presupuestaria para la entidad. Supongamos registro civil, dijimos que tiene, como ejemplo, ¿no es cierto?, tiene dos funciones importantes, la del registro de nacimientos y de funciones, y por otro lado lo que puede ser los registros de matrimonio y divorcios. Bueno, entonces estructurará dos cursos de acción diferentes, ¿verdad?, donde en cada uno de ellos habrá actividades que desarrollar. Acá en este caso, dentro de lo que es el registro civil, salvo que trabaje en la elaboración de la refacción del edificio o la construcción de un edificio nuevo que dé la posibilidad de generar un bien de capital incorporable al patrimonio, no va a tener entonces la categoría de proyecto y obra, sino si la tiene en función de ese ejemplo, sí incorporará lo que es el concepto de proyecto y obra. Pero si no, va a tener curso de acción y las actividades que cada curso de acción se desarrolla. Para ese curso de acción se establecerá una partida presupuestaria para cada uno de esos cursos de acción tendrá un responsable que responderá ante la dirección del organismo por el cumplimiento de las políticas establecidas para ese curso de acción. Tendrá insumo, en ambos casos los insumos son en general las computadoras con las que se trabaja, la papelería que se requiere, los registros donde se asientan, ¿no es cierto?, todas las actividades que se desarrollan, y por ende, esos serán los insumos. Y los productos son la atención que se le brinda para registrar tanto nacimientos como defunciones por un lado, y matrimonios como divorcios por otro, ¿sí? Que por obligación legal todos los ciudadanos del país deben realizar esos tipos de registros. Eso como un servicio administrativo que se le brinda a la comunidad. Pero también hay otros organismos, como el caso de salud, como el caso de educación,
como el caso de la construcción de viviendas, que puede ser el IPB, ¿verdad? Y allí, bueno, en el IPB, ¿no es cierto? Cada una de las áreas técnicas que el IPB tiene, ¿no es cierto?, conformará seguramente un programa. Estará el programa de elaboración de proyectos de obra, estará el programa de la ejecución de las obras, estará el programa de control de las obras, y esos programas tendrán insumos como corresponden, donde estarán fundamentalmente los profesionales técnicos que trabajan en una u otra área, y tendrán productos. El producto en el área de proyectos será justamente el proyecto final que posibilitará la licitación pública o el concurso para realizar el contrato que posibilite ejecutar la obra. Para la área de ejecución será justamente el entregar las obras ya ejecutadas y distribuidas a la comunidad, y el control justamente para que esa tarea haya sido realizada conforme a lo planificado. Esto como ejemplos que les doy. ¿Hay alguna consulta? Sí, hay una consulta. ¿Quién Sí. presenta el proyecto de ley de presupuesto en la legislatura si en Salta no hay jefe de gabinete? Y otra alumna le respondió que la Secretaría de la Gobernación sería en provincia algo similar a lo que es el jefe de gabinete en Nación. No. La Secretaría General de la Gobernación no es igual que la Jefatura de Gabinete, simplemente que la Secretaría General de la Gobernación hoy tiene un rol bastante protagónico, pero por una cuestión política y un acercamiento, me da la sensación, del gobernador con ese hombre de confianza que él tiene, pero no cumple el rol de jefatura de gabinete. A la legislatura, el proyecto de ley lo presenta el gobernador de la provincia, en la provincia de Salta. Luego de una reunión de gabinete donde se aprueba el proyecto, el proyecto es presentado por el gobernador de la provincia. Justamente lo tenemos que ver ahora cuando veamos el tema de la aprobación. ¿Alguna otra consulta vinculada a formulación? No, nada más. Bueno, entonces vamos a ver que en la formulación presupuestaria de la provincia hay una disposición establecida por decretos del Poder Ejecutivo Provincial que vienen vigentes ya de hace 20 años, por lo tanto ya han quedado casi asimiladas como una normativa inherente al tema, y establece que en la formulación se deben tener en cuenta todos estos puntos que figuran en la placa. El primer caso, los fondos con afectación específica, que están vinculados en la provincia a aquellos organismos que tienen recursos propios, y que esos recursos propios deben afectarse a la cobertura de los gastos que tiene ese propio organismo. Supongamos el registro civil, que recauda, ¿no es cierto?, por los aranceles que cobran para realizar los matrimonios, ¿no es cierto?, que en muchos casos salen a hacerlo en lugares privados, en las casas de familia y demás, para lo cual cobran un arancel, o el mismo arancel que cobran para registrar un nacimiento o una defunción, cobran un determinado arancel. Bueno, todo eso generan recursos propios que el registro civil tiene, y esos recursos deben ser aplicados necesariamente o afectados específicamente a los gastos que tenga el propio organismo. Sí, ¿qué hay? ¿Una consulta? Sí, relacionado con el tema que recién preguntaron, un alumno pregunta si se podría instituir por ley de ministerio la figura del jefe de gabinete a nivel provincial. Bueno, el gobierno anterior de Urtubey lo tenía instituido por ley de ministerio, pero actualmente es el gobierno actual que ejerce Gustavo Sáenz, eliminó la figura del jefe de gabinete. No está por constitución como en la nación, no está establecido por la constitución de la provincia. Por lo tanto, cada gobernador tiene
la facultad o la atribución de, por ley de ministerio, designar una jefatura de gabinete o no. En este caso, en la actualidad, no está designado. ¿Algo más? No, no hay más consultas. Bueno, seguimos entonces. Por otro lado, se establecen techos presupuestarios. Estos techos presupuestarios son en realidad, cuando las partidas se aprueban, supongamos que se aprueben por 1.000 pesos, se establece que no se podrá gastar a lo largo del año más que 900, o sea, el 90% de la partida. Un 10% se establece como una suerte de reserva que queda para ser establecida su uso por el Ministerio de Economía y por la Oficina de Presupuesto, que en general se utiliza para compensar aquellas partidas que han quedado negativas, con saldo en rojo, producto de que no han alcanzado conforme a lo que se había planificado originalmente. Y por ende, queda para realizar las modificaciones presupuestarias de cierre a los fines de arreglar, digamos, entre comillas, los desfasajes que pudieran haber entre las partidas. Por lo tanto, los techos están establecidos en un 90% de la partida, con lo cual es mentiroso el presupuesto, porque si fija, supongamos, 1.000 millones de pesos, el total del presupuesto, pero los organismos no pueden gastar más allá de 900. Esos otros 100, que queda el 10%, queda únicamente para manejar por el Ministerio de Economía. Es como una reserva que el Ministerio de Economía se deja para eventuales imprevistos que puedan llegar a surgir y la necesidad de cubrirse al final del ejercicio. En cuanto a los gastos en personal, la planta que se toma como base para elaborar el proyecto de presupuesto es la que está vigente al 31 de agosto del año anterior. O sea que hoy el presupuesto 2019 prorrogado al 2020 tiene vigente la planta ocupada al 31 de agosto de 2018. Esa es la planta que figura en el presupuesto como planta ocupada. La información a presentar cuando se elabora el proyecto de presupuesto, la información que deben presentarse es la ejecución al 30 de junio del año anterior. O sea que el presupuesto comienza a elaborarse en general en el mes de julio, agosto, y debe presentar todos los organismos la ejecución al 30 de junio anterior de ese año, para que sea de alguna manera una referencia a tener en cuenta la Oficina de Presupuestos respecto a cómo va ejecutando el presupuesto del organismo. En cuanto a la evaluación, también se debe tomar como valores a agosto 2019, es decir, inclusive para aquellos insumos que se deben comprar en el exterior y que son importados, se toma el valor del dólar a esa fecha, al 31 de agosto. Se imaginan que hoy estamos total y absolutamente desfasados con ese valor porque al 31 de agosto del 2018 el valor del dólar estaba en 51 pesos. Hoy está en 100 y pico. Así que estamos bastante desfasados, sobre todo para aquellos insumos importados, que tienen que ver en algunos casos con la salud o con algunas otras áreas de desarrollo económico que requieren insumos del exterior. La centralización de pago está vinculada a la cuenta única del Tesoro que se estableció también en la provincia, al igual que en la Nación, que eso lo vamos a ver cuando veamos sistemas de tesorería. La información respaldatoria, que todo gasto que se financie con fondos de afectación específica o recursos propios debe estar respaldado con la documentación pertinente. Y el tema final de bienes de capital, que es necesaria
la evaluación para cada adquisición de bien de capital y debe estar autorizado por el ministro del área o por el gobernador de la provincia. No se puede adquirir ningún bien de capital en la provincia que no tenga la autorización del ministro o del gobernador, según sea el caso, porque el gobernador autoriza a aquellos de mayor envergadura y los ministros los de menor envergadura, pero no lo puede autorizar o decidir por su cuenta el director del organismo. Debe ir necesariamente a autorización del ministro y del gobernador. En la formulación también, en la provincia se tiene en cuenta una serie de formularios que debe cumplimentar el organismo, cuyo detalle es el que está en la placa. El formulario A, que tiene que ver con la política presupuestaria, donde se diseña cuál es la política pública que se va a instrumentar y por qué se establece tal o cual programa, para cumplir con qué objetivo. El formulario B, que establece la estructura y la descripción de cada uno de los cursos de acción y además un cuadro de metas e indicadores. El formulario 1, que es la programación de recursos humanos, o sea, con lo que tiene que ver con la planta de personal, que ya dijimos que es la ocupada al 31 de agosto del año anterior al presupuesto que se está formulando. El formulario 2, que está vinculado a una programación anual de compras de bienes de consumo, que debe hacer el organismo. El formulario 3, que es una programación anual de contrataciones de servicio, lo que se va a gastar, ¿no es cierto?, en luz, en gas, en agua y en todos los servicios teléfono que pueda tener el organismo, de seguridad también, seguramente. El formulario 4, que es el programa anual de inversión en bienes de uso, que ya dijimos que además requiere la autorización del ministro del área. El 5, el programa anual de transferencias que pudiera haber del organismo, ¿sí?, que el organismo realice, sobre todo aquellos organismos que tienen de alguna manera alguna localización en el interior, el propio, con las mismas funciones, obviamente. Un resumen del presupuesto de gastos por inciso, que es el formulario 10, una programación de los recursos, que es el formulario 11, y la programación financiera de egresos, que es el formulario 12. Cada uno de esos formularios está vigente ya de hace un tiempo a esta parte, y son los que se llenan por cada uno de los organismos y se presentan en la Oficina Provincial de Presupuesto en la provincia de Salta. Contador, hay una consulta. Sí. Si en el transcurso que pasa desde la formulación hasta la sanción, ¿se actualiza el valor dólar? No, se toma como base, dijimos, el valor al 31 de agosto. El presupuesto se presenta generalmente en el mes de octubre, pero con esa base del 31 de agosto. Y luego se actualiza ya en la ejecución por parte de las oficinas de presupuesto, cuando se trata de insumos en el exterior, se va actualizando al valor real y obviamente eso va requiriendo la necesidad digamos, fortalecer esa partida con refuerzos presupuestarios que se obtengan de transferencias de otras partidas. Y creo que esa es la razón por la cual dijimos que se establecen los techos presupuestarios. Justamente la provincia se hace la reserva de ese 10% para posibilitar realizar todos estos ajustes que estamos mencionando que son necesarios, que no son en todos los organismos, obviamente, porque todos los organismos no tienen insumos importados, pero quienes lo tienen van a necesitar reforzar por el ajuste que va a provocar desde el 31 de agosto hasta la fecha en que efectivamente se realiza la compra. ¿Está claro? Sí, perfecto. No hay más preguntas. Bueno, entonces vamos a aprobación. Ya una vez que, teniendo todos estos formularios y toda esta información, la Oficina Provincial de Presupuesto, todo esto forma parte del presupuesto preliminar. Esto es el presupuesto preliminar que se trabaja en cada uno de los organismos, que deben presentar
como parte de ese presupuesto preliminar toda esta información que está en esta placa. ¿Sí? Entonces ya la Oficina Provincial de Presupuesto, con la información que tiene de todos los organismos de la Administración Pública Provincial, con esta información, puede consolidar y elaborar el proyecto general de presupuesto de la provincia, el cual es analizado y equilibrado, digamos, en cuanto a recursos, gastos y el análisis de las necesidades de financiamiento que pudieran eventualmente haber por el gabinete de la provincia, por el gabinete de ministro, y el gobernador entonces ya una vez elaborado el proyecto, lo remite, lo envía a la legislatura, como dijimos. En la legislatura ingresa por Cámara de Diputados y se gira la Comisión de Hacienda y Presupuesto, igual que en Nación. Se conforma un cronograma de reuniones con todas las áreas de gobierno a los fines de que los legisladores se interioricen de cuál es el proyecto de presupuesto en cada área de gobierno. Se debate y se elabora un dictamen. Se trata en el recinto y se aprueba, pasa a senadores con un trato similar y se sancionada la ley, pasa al Poder Ejecutivo. Como verán, es el mismo trámite que en Nación. Exactamente. Ingresa por Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda, se elabora un cronograma de reuniones, se lo cita a todos los ministros de cada área de gobierno, a las autoridades del Poder Judicial, a las autoridades del Poder Legislativo, para que expliquen cuál es el proyecto vinculado al área de gobierno respectivo. A partir de ahí se hacen los dictámenes, en mayoría o minoría, y se trata en el recinto con esos dictámenes y se aprueba. Entonces allí el diputado pasa a senador, tiene un trato similar y sancionada va al Ejecutivo. No hay consulta en este tema, ¿verdad? No, parece que no. Bueno. Entonces, a partir de allí, ya se hace la ejecución del presupuesto. Exactamente lo mismo que en Nación, se saca el decreto reglamentario de distribución de las partidas, donde se lleva las partidas hasta el nivel más mínimo de división, digamos, hasta los parciales de las partidas presupuestarias, a los fines de hacer esa distribución. Repito, de que la ley en general sale con las partidas a nivel global por ministerio. Entonces, lo que hace la distribución de partidas es distribuirlo en cada uno de los organismos. Ejemplo, la ley contempla Ministerio de Salud 600 millones de pesos. Y lo que hace la distribución de partidas es distribuir esos 600 millones de pesos en todos los hospitales que tiene la provincia. ¿Sí? Eso es la distribución de partidas. Bueno, esto se hace previo a la ejecución, y entonces en la ejecución vamos a ver un poco lo que es la ley de contabilidad, lo que nos menciona respecto al tema de ejecución, y en función de eso vamos a ir analizando luego cómo se ejecuta el presupuesto de la provincia. En la ejecución se vuelve a mencionar el concepto de autorización a gastar, que son los créditos abiertos presupuestarios a los órganos administrativos para poner en ejecución el presupuesto general, dice la ley, artículo 12, y serán afectados con los compromisos que se contraigan de conformidad al artículo siguiente. Los créditos no afectados por compromiso al cierre del ejercicio quedarán sin valor y ni efecto alguno. Se le debe dar, obviamente, el destino al crédito presupuestario que está previsto en la ley. La ley de contabilidad, además, establece qué es lo que se interpreta como compromiso, que ya lo vamos a ver enseguida, y no pueden destinarse a finalidad u objeto distinto que el enunciado en la asignación presupuestaria respectiva.
El otro punto que habla la ley es de la imposibilidad de contraer compromisos sin crédito presupuestario, perdón, de afectar ejercicios futuros también, salvo excepciones. Las excepciones que marca la ley están vinculadas, ¿no es cierto?, a aquellas obras públicas que llevan, que su ejecución lleva más de un periodo, o los contratos de alquiler, que normalmente se hacen por 3 años y que obligadamente se termina afectando el ejercicio futuro cuando se hace un contrato de alquiler. Define las etapas del gasto, establece la constitución de residuos pasivos, que ya vamos a ver de qué se trata, y los recursos imputados por el sistema de percibido y los recursos propios y su utilización. Vamos viendo punto por punto. La ejecución del presupuesto. Entonces, las etapas son la distribución administrativa, la programación y reprogramación de la ejecución del presupuesto, al igual que en Nación, se realiza la programación presupuestaria, y están las etapas de ejecución de gastos y recursos y las modificaciones presupuestarias. La ley, ya dijimos, establece el concepto de que la autorización a gastar constituye crédito abierto a los órganos administrativos para poner en ejecución el presupuesto general y serán afectados por los compromisos que se contraen. Dijimos que eso es el artículo 12 de la Ley de Contabilidad. Y vamos a los momentos y etapas en la ejecución del gasto. Acá hay una pequeña diferencia respecto a Nación, porque en Nación dijimos que las etapas eran el compromiso, el devengado y el pagado. Bueno, acá tenemos el compromiso, la liquidación o mandado a pagar y el pago. Y por ende tenemos, ¿no es cierto?, la constitución de los residuos pasivos. Pero vamos por partes. Vamos a ver el compromiso. La ley interpreta que el compromiso es el acto de autoridad competente en virtud del cual los créditos del presupuesto se destinan a la realización de erogaciones para el cumplimiento de la finalidad prevista para autorizarlos, no pueden destinarse a finalidad que no sea el enunciado de la asignación respectiva y no pueden contraerse compromisos sin que exista crédito disponible. Ya dijimos que el compromiso es la fijación de una relación jurídica, el establecimiento de una relación jurídica entre el Estado y un proveedor o contratista, ¿verdad? Cuando se firma el contrato, cuando se emite una orden de compra para un proveedor, a los fines de que provea un bien o un servicio determinado, allí estamos estableciendo el compromiso en la ejecución del gasto presupuestario. Y lo que establece la ley, que no se puede destinar partida para un gasto que no esté contemplado en el presupuesto. La liquidación o mandado a pagar viene a cumplir el rol que tiene el devengado a nivel nacional, que es cuando se cumple la prestación por parte del proveedor o contratista y previa verificación del cumplimiento regular del proceso pertinente, se autoriza la orden de pago para que se le abone entonces al proveedor. Y allí surge entonces el pago, que es cuando se liquidan las erogaciones mediante la emisión de la orden correspondiente. En general, el mandado a pagar, ¿no es cierto?, se da cuando el proveedor provee el bien o servicio y luego de prestada la conformidad por el Estado, por quienes están encargados de esa labor en la administración, se emite la orden de pago. Y ahí se da la segunda etapa del gasto, que es la liquidación o mandado a pagar. Y luego está el pago, que es cuando el Estado abona entonces la parte pertinente de esa relación jurídica establecida en el compromiso. Esto me parece que ya lo vimos en hace 2 clases y creo que está claro. De todas maneras, no sé si hay alguna consulta que ustedes quieran realizar.
Por el momento no realizaron consultas, así que debe haber quedado claro de Nación. Bueno, la diferencia está en que el gasto en la provincia se considera ejecutada en el compromiso y no en el devengado. ¿Se acuerdan que en el Estado Nacional el gasto se consideraba ejecutado en el devengado? Es decir, cuando el proveedor entregaba el bien o servicio que había sido contratado en el compromiso. De esta manera, entonces, el resultado presupuestario nosotros lo obteníamos estableciendo la diferencia entre los recursos percibidos y los gastos devengados. En la provincia se considera el gasto ejecutado en la etapa del compromiso, o sea, cuando se fija la relación jurídica. Posición, obviamente, bastante obsoleta y consecuencia de la ley esta vetusta que tenemos vigente, lamentablemente, porque esto era un concepto técnico muy anacrónico que fijaba el establecimiento de la ejecución del gasto a partir de la relación jurídica, y en realidad el gasto se está ejecutando cuando el proveedor o bien entrega el bien o servicio, porque entre la firma del contrato o emisión de orden de compra hasta que el proveedor entrega bien o servicio puede ocurrir un tiempo en el que eso no se cumpla, como muchas veces sucede, ya sea porque el proveedor no tiene el bien para cumplirlo, porque ofertó de mala manera o porque el Estado no le da conformidad a lo que le entrega, y por ende el gasto no se ejecuta. El gasto verdaderamente está ejecutado cuando el proveedor entregó el bien y servicio y hay una conformidad por el Estado, y recién ahí, ¿no es cierto?, el Estado se obliga a pagar por ese bien o servicio recibido. Pero bueno, esta es la concepción muy conservadora que existía en los viejos tiempos, donde el gasto se consideraba ejecutado cuando se firmaba la relación jurídica, con lo cual, digamos, teníamos un gasto presupuestario mucho mayor del que efectivamente se podía haber ejecutado, por la simple y sencilla razón de que había compromisos, como les digo, que no se terminaban de cumplir y que debían luego anularse como consecuencia de la falta de cumplimiento del proveedor. Bueno, pero como se da en la ley la fijación de la etapa del compromiso como la que considera el gasto ejecutado presupuestariamente, surge el concepto de residuos pasivos, que son todos esos gastos o erogaciones comprometidas durante el ejercicio, pero que todavía no se han incluido en orden de pago al cierre. Entonces van a constituir lo que se denominan residuos pasivos, y esos residuos pasivos van a tener vigencia de un año, van a perimir en un año. O sea, si se constituyen al 31 de diciembre del 2019, van a perimir el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué significa esto? Que esos gastos comprometidos van a tener que cumplirse durante el periodo siguiente para que se pueda emitir la orden de pago y para que se puedan pagar. O sea, que quedan como gasto ejecutado del presupuesto 2019, aun cuando todavía el proveedor no ha entregado el bien o servicio y lo puede entregar en el año siguiente para que se emita entonces la orden de pago, se cumpla la segunda etapa del gasto y para que se pague luego y se cumpla la tercera etapa del gasto y quede concluido el gasto de esa manera entonces. Esto lo vamos a ver mucho en las clases prácticas, una vez que entremos en ejecución presupuestaria, que creo que va a ser seguramente la semana que viene. No sé si alguna de las profesoras ya está entrando en este tema. A ver, ¿se entendió el concepto? Sí, se entendió porque no hay consultas. Bueno, entonces pasamos a los momentos y etapas de la ejecución de recursos públicos. El recurso inicial es el cálculo incluido en la ley de presupuesto. El recurso vigente es la modificación del recurso inicial aprobado por normas.
La fijación es cuando se perfecciona el derecho por parte del Estado de recibir una suma determinada de dinero, pero que no se la registra en la provincia, únicamente se registra el percibido, que es cuando se produce el ingreso a la caja del Estado. La fijación es un concepto que todavía no está registrado contablemente, como consecuencia de que la ley no lo reglamenta, ni lo tiene inclusive normatizado. ¿Por qué? Porque la fijación en realidad es el devengado que hay a nivel nacional y que no se establecía, digamos, en esos tiempos todavía como concepto técnico de la contabilidad. El devengado es un concepto que surge en la década del 60, 70, y por ende, ahora la ley no lo tiene contemplado el concepto de. Por lo tanto, la única etapa de ejecución del recurso en provincia es percibido y ahí se distancia o se diferencia de nación, que acuérdense que tenía devengado y percibido. Acá es únicamente percibido. Por otra parte, hay un decreto vinculado a la contención de gastos que tiene, digamos, vigencia en la actualidad, vinculado a la ejecución del presupuesto, perdón, y donde está la contención del gasto, que vuelve a reiterar en ejecución lo mismo que en la formulación, que la economía anual es del 10%, que hay un nivel máximo de compromiso que es del 90% y que rige, y que para el único motivo que no rige es para los fondos afectados, aquellos que son de recursos propios que están afectados al propio servicio. Por lo tanto, vuelve acá a darse la contención de que solamente el nivel máximo de compromiso está dado con el 90% de la ejecución. Sí, hay una consulta. Sí, hay una consulta. ¿Cuál sería el efecto de dejar sin efecto o anular el compromiso? ¿Cómo? O sea, No entiendo. si se puede anular el compromiso, por ejemplo, que ya tenía un compromiso con un proveedor, si se puede anular ese compromiso y cuál sería el efecto. No, en general, le aclaro que los compromisos quedan registrados y a final del ejercicio pasan al residuo pasivo, y cuando durante un año no se terminan de ejecutar, ahí perimen recién. Pero no se hace un registro de anulación de compromisos por incumplimiento de los proveedores. No se lleva ese registro. No. Al cierre del ejercicio presupuestario correspondiente, se fijan los residuos pasivos. Y después tiene una vigencia de un año. Y ese año, si no se ejecutaron, quedan perimidos, es decir, cerrados contablemente. Y eso lo vamos a ver cuando veamos sistema de contabilidad. No hay más consultas. Bueno. Entonces, dijimos que en la contención del gasto se puede ejecutar hasta un 90% de la partida del nivel de compromiso, debe haber una economía del 10%. La cuota de compromiso. Al igual que en Nación, y acá está el concepto de programación presupuestaria, como verán, dentro de ejecución, y muy distinta a lo que es el presupuesto preliminar que se trabaja ya en la formulación. La programación presupuestaria en la provincia se maneja igual que en Nación, con las cuotas de compromiso y las cuotas de devengado, ¿sí? Y sobre todo, acá se pone mucho énfasis en la cuota de compromiso. Esa programación se hace el primer día hábil de cada mes, acá se hace mensual, y se va cargando esas cuotas de compromiso mensuales, que no son acumulativas, que son como una especie de autorización que se le da desde la oficina de presupuesto a cada organismo para que ejecuten un determinado nivel de porcentaje de la partida presupuestaria, ¿sí? Que va a estar en función de los recursos que se perciban por parte del Estado, de la misma forma que trabaja la programación presupuestaria de Nación. ¿Se acuerdan?
Lo que ocurre es que acá en Salta, a diferencia de Nación, donde se hace una programación anual y también trimestral, y se hace la cuota de compromiso y de vengado, acá lo que se trabaja fundamentalmente es cuota de compromiso y en forma mensual. Todos los meses, todos los primeros días hábiles de cada mes, se fijan las cuotas de compromiso, que no son acumulativas, ¿sí? O sea, si no se gastaron en un mes las cuotas otorgadas, no es que lo acumulábamos al mes siguiente. En otro mes nos vuelven a dar una cuota nueva, digamos, ¿sí? Hay una programación de pago y una autorización de la Secretaría de Finanzas, porque se trabaja con programación financiera, que lo vamos a ver en el sistema de tesorería, muy similar a como es también en Nación. Y para todos los pagos o los gastos que superen los 80.000 pesos, se debe solicitar autorización del secretario de Finanzas de la provincia. Acá está mucho más centralizado y mucho más controlado ese tema de los gastos. Salvo que sea gastos en personal, ¿sí? En combustibles, en servicios básicos y en comisiones o gastos bancarios que no necesitan de la autorización del secretario de Finanzas si superan ese monto de los 80.000 pesos. Y por otra parte, por último, digamos, es la información de la gestión física y cumplimiento de metas, que trimestralmente se le exige a cada organismo, ¿no es cierto?, con rezago de un mes, o sea, el primer trimestre vence el 30 de abril, el segundo trimestre vence el 31 de julio, deben presentar un informe de ejecución de metas y de indicadores de gestión. Que todos los cursos de acción que tienen cada uno de los organismos tienen establecidos, ¿no es cierto?, las metas y los indicadores de gestión. Hay una pregunta. Sí. Sí. ¿Qué se hace con lo que no se gastó? Con lo que no se gastó en el presupuesto. Claro. Y pasa a ser economía de inversión. La diferencia entre el crédito autorizado y los compromisos ejecutados pasa a ser economía de inversión. Pero les aclaro, es muy poca la economía de inversión que queda al final del ejercicio, en general. Porque justamente a los organismos les permiten ejecutar hasta el 90%. Y ese 10% que queda como reserva es utilizada para cubrir todos los desfasajes de partidas que tienen necesidad de incrementarse. Así que en general la ejecución del presupuesto siempre está rondando el 90 y pico %, con muy poca economía de inversión. ¿Algo más? No, nada más, muchas gracias. Bueno. Entonces, la determinación de los saldos importantes que tiene la ejecución del presupuesto en la provincia, se dan las diferencias entre los créditos definitivos menos los compromisos, nos da la economía de inversión, lo que le decíamos recién. La diferencia entre el mandado a pagar o devengado y entre compromiso y mandado a pagar, nos da los residuos pasivos. Ahí se corrió la placa, lamentablemente, pero bueno, yo se las voy a subir cuidando de que esté bien clara la cuestión. Y la diferencia entre mandado a pagar menos pagados nos da la deuda exigible. Estos tres saldos o resultados que se llaman horizontales son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando vean ustedes ejecución presupuestaria, van a ver que es una planilla que tiene fundamentalmente 4 columnas importantes, ¿sí? La de los créditos autorizados, la de los compromisos, la de los conceptos mandados a pagar y la del pagado. La diferencia entre cada una de esas columnas me da estos 3 saldos importantes. Entre compromiso y crédito, entre crédito autorizado y compromiso, economía de inversión, que es lo que no se ejecutó presupuestariamente, justamente lo que consultaba recién la alumna en la placa anterior. La diferencia entre compromiso y mandado a pagar, que son los residuos pasivos, que se van a terminar liquidando al año siguiente y que van a perimir en un año.
y la deuda exigible, que son las órdenes de pago, o sea, el mandado a pagar menos pagado, o sea, lo que tiene la tesorería para pagar, lo que debe la tesorería, que es la deuda exigible, o sea, todo lo que llegó a la tesorería con orden de pago, pero que aún no se pagó concretamente. Esto es importante porque esto, cuando trabajé con ejecución presupuestaria, siempre todo el registro va a terminar estableciendo precisamente estos saldos al final del ejercicio o al final de cada mes, inclusive, cuando se hace ejecuciones parciales o mensuales. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, por favor, podría repetir cómo iban los menos. Creo que se refiere a si podría, por favor, repetir de nuevo cómo se calculan. Bueno, acá está corrida la placa. Ustedes en un papel asienten 4 columnas. Crédito definitivo, compromisos, mandado a pagar y pagado. Esas son las 4 columnas. La diferencia entre esas 4 columnas son los 3 conceptos que están allí abajo. Entre crédito autorizado y compromiso, ¿verdad? Crédito autorizado menos compromiso me da economía de inversión. Compromiso menos mandado a pagar me da residuos pasivos. Y mandado a pagar menos pagado me da deuda exigible. Razónenlo por este lado. ¿Qué son los créditos autorizados? Las partidas presupuestarias autorizadas por ley. ¿Sí? O sea, es lo que figura en la ley, lo que tengo autorizado a gastar. Esos son los créditos definitivos, o los créditos autorizados. Eso menos los compromisos, como se considera ejecutado el gasto en el compromiso, me da la economía de inversión, es decir, lo que no se ha ejecutado, lo que va a quedar como saldo no ejecutado en el presupuesto. Eso se denomina economía de inversión. Ahora, lo ejecutado como compromiso, que es el ejecutado definitivo del gasto para la provincia, menos lo que se mandó a pagar, porque ya los proveedores entregaron el bien o servicio, me da los residuos pasivos que hablábamos recién, que es el concepto nuevo que incorporamos en el sistema presupuestario provincial. ¿Sí? Compromisos que no han llegado todavía a la etapa del mandado a pagar. Pero como se considera gasto ejecutado en el compromiso, hay que registrarlo. En cambio, la Nación no había que registrarlo porque el gasto recién estaba ejecutado en el devengado. Entonces, los compromisos que no habían llegado a mandado a pagar o devengado, ¿no es cierto?, quedaban totalmente muertos, digamos, quedaban sin uso ya, porque eran desafectados, porque se tenía que afectar al nuevo ejercicio presupuestario el gasto que se deseaba realizar. Y por último, la diferencia entre mandado a pagar y pagado, que son todas las órdenes de pago que ya el departamento contable emitió y le mandó a la tesorería para pagar. Y como la tesorería todavía no lo ha pagado, o sea, por eso mandó a pagar menos pagado, es lo que debe la tesorería, por eso se llama deuda exigible. ¿Se entiende mejor así? Sí, sí lo entendió y muchas gracias. Bueno, entonces por el artículo 50 de la ley de contabilidad establecemos entonces el resultado que se fija con recursos percibidos menos gastos comprometidos, ¿sí? O sea, compromisos contraídos. Y eso me da el superávit o déficit presupuestario, que es el resultado presupuestario en la provincia, que difiere de nación, ¿sí? Les repito hasta el cansancio. Difiere porque el resultado de nación era recursos percibidos menos gastos devengados. Acá es gastos comprometidos, o sea, compromisos contraídos. Y por último, tenemos lo que es la evaluación y control de la ejecución presupuestaria, que funciona igual que en Nación. Hay una evaluación interna que lo realiza el Poder Ejecutivo de la provincia a través de la Oficina Provincial de Presupuestos, que ya dijimos que es el órgano rector del sistema, y hay un control que realiza el Poder Legislativo con la ayuda técnica de la Auditoría General a través de lo que es la cuenta general del ejercicio, igual que en Nación.
ya vamos a estudiar, ¿no es cierto?, cuando veamos controles, cuando veamos cuenta general del ejercicio, cómo funciona el sistema de control. Y la evaluación es de la misma manera que sucede en la provincia, es decir, con una evaluación que realiza la Oficina Provincial de Presupuesto, donde se determinan cuáles han sido las desviaciones, se corrige para tenerlo en cuenta en la evaluación, en la nueva proyección presupuestaria que se realice en los años subsiguientes. Hasta acá llegó la clase de hoy y estimo que deben tener consultas para realizar, las cuales, bueno, tienen la palabra ustedes. Hay una consulta, Sí. pero es de las clases anteriores. ¿Cuál es el órgano coordinador y los órganos rectores son Tesorería General de la Provincia y Contaduría General de la Provincia? Bueno, en la y si fueron provincia, creados por decreto. En la provincia hay que tener en cuenta que no está la ley de administración financiera, no hay un enfoque sistémico de la hacienda pública y por lo tanto no hay normatizada por ley, como lo venimos diciendo desde que se inició el cursado de la materia, este funcionamiento a través del sistema. Pero por necesidades operativas y prácticas que la provincia tiene de adaptarse al sistema nacional, por la simple y sencilla razón que así lo exige inclusive no solamente la ley nacional, sino también casi la mayoría de los convenios que la nación firmó con las provincias. Dicho sea de paso, vale la pena recalcar que tan solo 3 provincias no tienen funcionando, tienen ley de contabilidad todavía vigente y sin funcionamiento el enfoque sistémico de la nación, ¿sí? Salta, Santa Cruz y La Pampa, concretamente. Tengamos presente que en Salta lo han tenido que adaptar a través de normas reglamentarias como decretos, un funcionamiento asimilable o acorde al que hay en Nación. Entonces, nosotros, para que a ustedes de alguna manera les quede un poco más claro, siempre le mencionamos lo siguiente. A ver, acá no hay designado órganos coordinadores. No hay. De alguna forma, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda cumplen un poco ese rol, sobre todo la de Finanzas, en todo lo que tiene que ver con el tema presupuestario y de tesorería. Lo que sí hay órganos rectores designados, como el caso de la Oficina Provincial de Presupuesto, como órgano rector del sistema presupuestario, la Tesorería General como órgano rector del sistema de tesorería, la Unidad Central de Contrataciones como órgano rector del sistema de contrataciones, y paremos de contar. Porque los otros 3 sistemas, administración de bienes, deuda pública, o sea, crédito público, que se llama acá Dirección de la Deuda Pública, funcionan dentro de lo que es la Contaduría General, que en definitiva no solamente es órgano rector del sistema de contabilidad, sino también del sistema de crédito público asimilable a la nación y el de administración de bienes asimilables a la nación. O sea que cumple en realidad el rol de 3 órganos rectores, la Contaduría General de la provincia en Salta. Como era antiguamente, en definitiva, porque la Contaduría General era la que se encargaba de todo lo que tiene que ver con el patrimonio, todo lo que tiene que ver con la deuda y todo lo que tiene que ver con el registro. Además que llevaba también el sistema de control interno que hoy, con la creación de la sindicatura, ha dejado de tener. Entonces, eso es lo que se puede asimilar al sistema nacional, pero todo esto está dispuesto por normas reglamentarias, no por una ley, ni tampoco establecida a través del enfoque sistémico que veíamos en Nación y que estudiamos en la Ley 24.156.
Sí, la siguiente pregunta es si podría repetir, por favor, el concepto de residuos pasivos y si podría dar un ejemplo. A ver. Dijimos que en la nación se ejecuta el gasto por el devengado. Entonces, todos aquellos compromisos que no han llegado al devengado fenecen al 31 de diciembre y no tienen ningún tipo de validez después del cierre de ejercicio. Si queremos establecer, si queremos llevar adelante el proceso de una contratación, ¿no es cierto?, o de seguir adelante con ese proceso de contratación, hay que establecer un nuevo registro del compromiso en el nuevo presupuesto. En general, ¿qué es lo que sucede en Nación? Estamos hablando, porque llevan justamente la imputación del devengado como ejecución del gasto, en Nación, todos los compromisos que llegan al devengado, en general, vuelven a comprometerse en el nuevo ejercicio y fenecen como compromisos del ejercicio anterior. ¿Sí? Quedan como gastos no ejecutados del ejercicio anterior y pasan a ser compromisos nuevos en este nuevo ejercicio. En la provincia sucede de forma diferente, que el compromiso se considera como ejecución del gasto y por lo tanto todos los compromisos que llegan al 31 de diciembre quedan con validez, no fenecen el 31 de diciembre, quedan registrados y válidos como gasto ejecutado. Entonces, esos compromisos ya no se tienen que hacer nuevamente en el presupuesto siguiente, sino que quedan del ejercicio precisamente que cerró. Y el concepto de esos compromisos, que todavía no han llegado a mandado a pagar, que no ha llegado al devengado de la nación, el equivalente al devengado de la nación, que en provincia se llama mandado a pagar, es lo que se denomina residuos pasivos. Compromisos que no han llegado a la etapa del mandado a pagar, pero que como se consideran gastos ejecutados en el presupuesto, deben quedar registrados, no como en Nación, que fenecen porque no se considera el gasto ejecutado en el compromiso, sino se considera el devengado. En cambio, acá, al considerarse en el compromiso, quedan como gastos ejecutados. Entonces, todos aquellos compromisos que no han llegado a la etapa del devengado a pagar, equivalente al del mandado a pagar equivalente al devengado, es lo que se considera residuos pasivos. Y esos residuos pasivos, el ejemplo, todo tipo de operaciones de compra. Supongamos que se firma un contrato para realizar una obra en el mes de diciembre del 2019. ¿Sí? Un contrato por 2 millones de pesos. Y se registra el compromiso por lo que se va a ejecutar en el año 2019 por un valor, supongamos, de 500.000 pesos. Bueno, eso ya queda comprometido, pero en realidad la obra no se inició porque se demoró. Entonces, cuando se ejecute la obra y se cumpla con la certificación correspondiente y se emita el certificado que dé lugar a la orden de pago, ¿no es cierto? Ahí recién se registrará el mandado a pagar. Entonces, mientras tanto, queda ese compromiso sin haber llegado a la ejecución o al mandado a pagar como residuo pasivo del ejercicio anterior. Entonces, ese primer certificado de los 200.000 pesos que correspondían al ejercicio 2019, que se va a hacer recién en el 2020, se registrará presupuestariamente en ese presupuesto del 2019, no en el nuevo presupuesto del 2020. Este puede ser un ejemplo, como tantos otros. O sea, hay un montón de compromisos en los gastos operativos comunes de todos los organismos. Supongamos en lo que se hace en los hospitales para comprar bienes o insumos para la comida de los internos del hospital, ¿no es cierto? En muchos casos se realiza la contratación, se emite la orden de compra para que el proveedor entregue, y el proveedor recién entrega al año siguiente, entrega en enero, porque en diciembre con el tema de la fiesta y demás no pudo entregar, pasó a enero, y bueno, pero ya está la orden de compra emitida y ya queda como ejecución presupuestaria del ejercicio que se cerró.
no del que empieza, no del que comienza nuevo a partir del 1 de enero. Eso significan los residuos pasivos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Otra pregunta es si la ley de contabilidad solo se aplica acá en la provincia de Salta. Sí, porque es ley de la provincia. Sí, La esto es siguiente, elemental. Es decir, cada jurisdicción tiene sus propias normas. La nación tiene las leyes nacionales, la provincia tiene las leyes provinciales y los municipios tienen las ordenanzas municipales. Sí, si podría por favor explicar nuevamente el tema de cuotas mensuales y trimestrales. pero eso es en nación, no es acá en provincia. Acá en provincia se establece las cuotas de compromiso en forma mensual. Todos los meses, el primero de cada mes, ¿no es cierto? Se fija las cuotas de compromiso por el mes. Y esas cuotas por compromiso mensuales dijimos que no son acumulativas. El funcionamiento del sistema de presupuesto por programa en nación contempla las cuotas de compromiso y las cuotas de devengado que se establecen en forma trimestral, la de compromiso, y mensual la de devengada. Pero eso ya lo explicamos en la clase anterior. De todas maneras, insisto, el manual del sistema presupuestario que está subido en la página explica muy claramente el funcionamiento de este proceso de programación presupuestaria. Así que, por favor, estudienlo de allí. De todas maneras, en la clase está, en la clase de hace dos jornadas. Y la última pregunta es si la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas hacen un control externo. No hay tribunal de cuentas en la provincia de Salta. La provincia de Salta tiene el sistema de control de la Auditoría General de la provincia, que es la que hace el control externo. La Contaduría General no hace más controles con la nueva ley de control. Eso vamos a ver, cuando veamos control lo vamos a ver. El control externo lo hace la Auditoría General de la provincia y el control interno lo hace la Sindicatura General de la provincia. La Contaduría es únicamente órgano rector del sistema de contabilidad, o sea que tiene como funciones la captación de la información, el procesamiento, el registro y la elaboración de los informes y estados contables, en lo atinente a contabilidad. Ya dijimos que además se ocupa de lo que es la dirección de la deuda, a través de la dirección de la deuda pública, del crédito público, y a través de la dirección de patrimonio, de la administración de bienes patrimoniales. Se entendió, muchas gracias. Y también una alumna preguntó qué es la economía de inversión. La diferencia entre las partidas presupuestarias aprobadas por ley, o sea, los créditos autorizados, menos los compromisos contraídos, es decir, menos el crédito ejecutado, porque se considera el gasto ejecutado en el compromiso, entonces lo que se aprobó menos lo que se ejecutó, eso es la economía de inversión, ni más ni menos. ¿Se entendió? Sí, se entendió y ya no hay más preguntas. Bueno, muy bien. Nos vemos el jueves entonces para ver el resultado presupuestario y cualquier duda o consulta la preparan para que la veamos al inicio de la clase siguiente. Les mando muchos saludos, que estén todos bien y con esto terminamos entonces la clase. ¿Hay algo más, Rosarito? No, hasta luego, muchas gracias. Nada más. Bueno, muy bien.